Saludos, estamos desde el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA en Bogotá. Una serie que nos ha llevado en profundidad a aspectos claves de la pandemia y cómo nos hemos recuperado de ella desde el punto de vista de las empresas. Hoy, en Colombianos que hacen patria en el CESA nos acompaña Nicolás Rodríguez, gerente de sostenibilidad de Campo Real. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Hoy con él vamos a profundizar en algo esencial que pueda inspirar a nuestros estudiantes, a muchos colombianos, y es qué pasó, qué experiencias, qué aprendizajes después de esa etapa dura de la pandemia y hoy que parece que estamos en una etapa de recuperación, cómo lo estamos haciendo. Brevemente, Nicolás es ingeniero mecánico y administrador de empresas con magíster en gerencia y práctica de desarrollo. Tiene más de 7 años de experiencia en planeación estratégica, sistemas de control gerencial e innovación. Hoy en día dirige el área de sostenibilidad de Campo Real, al igual que lideró el proceso de desarrollo económico local en 5 municipios del departamento de Boyacá. ¿Alguna persona de Boyacá desde acá? Bueno, el CESA tiene la importante particularidad de que muchos de sus estudiantes son de diferentes regiones del país. Es un apasionado, Nicolás, también por la enseñanza y con la convicción de los nuevos emprendimientos, trabaja en el área de sostenibilidad. Nicolás, yo siempre arranco esta charla con algo esencial que nos mete rápidamente en el tema. En tu empresa, en tu práctica profesional, en estos meses duros de la pandemia y hoy, cuando ya la hemos superado, por lo menos en parte, ¿tu empresa está mejor, igual o peor? ¿Y por qué? Voy a dividir esto en 2 momentos y un momento que divide un poco ese análisis es la situación de orden público que vivimos hace casi un año. O sea, lo relativo al paro. Relativo al paro. Previo a la pandemia, previo al paro, digamos que tenemos una ventaja de estar en el sector de alimentos y es que las personas seguimos alimentándonos, ¿no? Y el estar en una industria de lácteos produciendo derivados, pues hacía que el mercado continuara. Sí, tal vez, y me disculpas interrumpirte, brevemente ponnos en contexto sobre Campo Real. Campo Real es una empresa colombiana que se dedica a la producción y comercialización de derivados lácteos, especialmente quesos, y lo que buscamos como organización es dejar huella en la sociedad a través del fortalecimiento del rol de la mujer y el desarrollo sostenible de la industria láctea a través de pequeños productores y transformadores. Una empresa que ya lleva casi 20 años en el mercado nacional y pues estamos y nuestros mercados aquí para continuar el análisis, muchos supermercados, grandes superficies y un canal muy importante que es toda la parte de restaurantes, casinos y demás, que en pandemia, al cerrarse toda esa parte social, restaurantes y demás, nos impactó considerablemente, pero afortunadamente logramos recuperar en los otros canales que veníamos. ¿Qué otros canales? Uno que se desarrolló muchísimo fue el canal digital. Creo que la pandemia nos obligó a gran parte de las empresas a incursionar, empresas que de pronto estábamos en canales muy tradicionales y todavía la venta en físico, a explorar canales digitales y ahí tuvimos un crecimiento bastante importante de la mano con muchas de las plataformas que empezaron también a tener un crecimiento. Y eso apoyó, digamos, el cierre que hubo en ese otro canal de restaurantes, casinos, hoteles, pues que se vio grandemente impactado por la pandemia. Entonces, si lo miramos hasta ese punto, bien, mejor. O sea, en lo digital avanzaron. Avanzamos. ¿Qué pasa con el paro? Digamos que el paro genera unas condiciones bastante complicadas para el sector agro, porque cerramos vías, ya nosotros no teníamos capacidad de llegar a muchas de nuestras ciudades donde comercializamos el producto y pues finalmente eso nos impacta considerablemente en el tema de ventas. Ese impacto, digamos, yo entiendo, no había tránsito, no se podían llevar y traer productos ni alimentos, duró varios meses. Correcto. ¿Cómo sobrevivieron ese periodo?
Pues mira, aquí viene algo muy importante y entrando un poco el tema de sostenibilidad es el trabajo en redes y el trabajo en grupos. Nosotros somos parte de la Junta Directiva de Asoleche, que asocia a las empresas más grandes de transformación de leche en el país, y lo que empezamos fue a generar planes de acción, en donde en conjunto ya empezábamos a mirar, bueno, tenemos logística, varias empresas de llevar a una misma ciudad, ¿sí? Cómo generamos un acuerdo, vamos todos en caravanas, solicitamos apoyo del gobierno para que escolten los productos, ¿sí? Pero pues ya empieza a ser un trabajo no solamente los productos lácteos entraron a las ciudades escoltados por la fuerza pública. En algunas ciudades sí, en algunas tuvimos inconvenientes de que nos saquearon camiones. En el Valle, por ejemplo. Exactamente, en el Valle, llegando a Cali. Pero entonces al final empieza a haber ese trabajo en redes, igual para venir de nuestra planta que queda en Boyacá, para venir a Bogotá, que es nuestro centro de distribución, entonces también pues, los acuerdos. Al final esto es un trabajo en redes también para sobrepasar estos temas. Es cómo nos unimos con los diferentes organismos que están ahí involucrados para buscar soluciones, porque al final no podemos dejar sin alimentar al país, sin llevar productos. Entonces aquí hay un tema interesante y es lo que nos está diciendo Nicolás es, se agilizaron, por decir de alguna manera, todos los procesos de cooperación entre entidades públicas y privadas. Correcto. Entre autoridades, entre empresarios, entre productores de leche, etcétera. ¿Y esa coordinación quién la lideró? Esa coordinación la lideramos desde Asoleche, entonces la asociación y a cargo del presidente privado. ejecutivo. Exactamente. Entonces desde ahí el contacto con el gobierno, el contacto con todas las empresas, pues para coordinar y ver en qué momento hay inconvenientes de tránsito en el país y de ahí cómo solucionar rápidamente, mantenerlos informados. Al final, mucha de la respuesta era tener la información real y a tiempo, que veía pues uno mucha información que no era real, entonces tomar decisiones con base en eso era bastante complicado, pero al tenerte una fuente que te diera información verificada, información en tiempo real, pues también era mucho más fácil responder a lo que pudiera estar pasando a nivel país. Y digamos, viniéndonos al momento presente, ¿esos nuevos contactos, esa nueva coordinación entre autoridades se mantiene hoy? Digamos, ¿es algo positivo que les dejó este periodo? Es algo positivo y no solamente se mantiene, porque este trabajo viene ya de varios años, ¿sí? Y creo que eso también es lo que da fuerza al gremio y que en el momento del paro específicamente pudiéramos responder tan rápido, es que el trabajo en conjunto viene de años atrás, ¿sí? Donde varias de las empresas del sector privado, competencia, porque finalmente somos competencia, nos unimos a mirar temas comunes, a desarrollar proyectos. Aquí lo interesante para los estudiantes y para todos los que nos ven, todos los que hacen parte del gremio son competidores, son productores que compiten por el mercado entre sí. Y aquí la competencia, vamos a decirlo, se olvidó por un, digamos, objetivo superior, que era trascender una situación difícil como el paro, incluso la pandemia. En los gremios ocurre eso, pero este es un elemento, digamos, novedoso en el sentido de que se mantiene, digamos, después de estos momentos duros. Claro, claro, Ricardo, se mantiene y ya no solamente es la visual de, ok, un tema específico del paro, pero ya dentro de la misma asociación tenemos una mesa técnica de sostenibilidad, donde estamos todas las empresas y los gerentes o responsables de sostenibilidad de cada empresa pensando en, bueno, ¿qué vamos a hacer como gremios en la sostenibilidad? Tenemos mesas técnicas en temas logísticos, mesas técnicas en temas de publicidad y mercadeo. Entonces ya empezamos a romper esas barreras de competencia, a mirar pues y al final entender que si queremos crecer un mercado y lo crecemos entre todos, pues va a haber más para todos. ¿Sí? Y no es como le quito yo al otro. Claro, sigue habiendo la competencia y eso es normal, pero es una competencia donde también cooperamos en puntos que son estratégicos para la industria. Bueno, hasta ahora llevamos dos aspectos, dijéramos, en los cuales, dirías en palabras tuyas, han avanzado, digamos, en temas de cooperación, de superar la competencia para ir a niveles de cooperación y en asuntos digitales. Mirando la pandemia, más allá del paro, mirando la pandemia, ¿en qué otros aspectos dirías que han mejorado o empeorado? Bueno, viene el tercer punto de análisis y es el punto a hoy. ¿Sí? Al punto a hoy donde, digamos, varios efectos como el dólar, varios efectos como la crisis de contenedores, ha afectado el agro. ¿Qué es la crisis de contenedores? Que ya habíamos escuchado esa expresión aquí. Básicamente lo que pasa es que, claro,
Antes de pandemia había muchos contenedores en movimiento, dado las restricciones del mercado. ¿Por los mares? Sí, por los mares, sí, todo el comercio que se maneja. ¿Qué pasa actualmente? Hay muchos, digamos, no hay contenedores para transportar mercancía. ¿Y por qué no hay? Porque los que hay están llenos de mercancías que venían previo a pandemia o durante la época y que las empresas quebraron, no pudieron comercializar el producto. ¿Qué pasa? Eso no es que simplemente pueda yo abrir y sacar y desocupar eso y ya, sino pues eso tiene unos protocolos que exigen unos tiempos, que si la persona no responde tiene que estar la mercancía ahí durante un periodo de tiempo muy largo. Entonces no hay cómo transportar las mercancías a nivel internacional. Eso lo que ha hecho es aumento en los precios de los insumos para el sector agro. Sí, para todos los sectores, leche, los carros, exacto, cantidad de sectores que han sido, digamos, están en un momento como de congelamiento. Exactamente. Sí, y sector agro, entonces, para la ganadería, mucho aumento de los insumos, lo que encarece el precio de las materias primas. Y hay otro efecto que está dado con el tema de la carne, ¿sí? Que la carne empieza a ser mucho más o a venderse por un mayor valor, sobre todo en mercados internacionales. Entonces, los que estaban dedicados a ganadería de leche, ahora están en ganadería de carne. Entonces, disminuimos la oferta que hay de leche y eso hace que los precios suban. Entonces, si tú haces una comparación, digamos, en términos absolutos, mientras tú hace un año comprabas un litro de leche puesto en planta a 1.300, 1.400 de las más costosas, hoy ya ese precio supera los 2.000 pesos, 2.100. Entonces casi que se está duplicando en un año el precio. O sea, digamos, un efecto negativo de la pandemia es que el precio de la comida subió en general. Exactamente. Y hay una dependencia, es decir, lo que vemos es una dependencia grande y que es interesante evaluar en términos de opciones de desarrollo del país, ¿no? Tenemos una dependencia en temas de insumos agropecuarios del exterior que aquí tenemos un potencial de desarrollarlos. ¿Sí? Entonces, todo el sector rural, y digamos un poco es a lo que me dedico también yo, es entender el sector rural y las potencialidades que hay, cómo podemos aprovechar para poder suplirnos. ¿Sí? O sea, estamos en un momento donde queremos no solamente producir alimentos, sino las materias primas para producirlos. Correcto. Y hacerlo aquí, los insumos. ¿A eso te refieres cuando hablas de insumos? Claro, de insumos y para el sector agro. Es decir, el sector rural en producción de alimentos y pues al final de alimentos que pueden ser insumos para otras industrias del sector agro, hay una oportunidad que se puede desarrollar. Y pues finalmente lo que vimos en pandemia con el tema de la papa, hace unos años que salían a las carreteras a regararla. Hoy la papa está 10, 20 veces más costosa que lo que estaba hace un año. ¿Tanto así? Sí. Ahorita es un lujo comer papa. Ay, María. Óyeme, entonces sigamos por esa línea. ¿Qué otros efectos positivos, negativos o neutros tuvo la pandemia y cómo se transformaron? Bueno, en pandemia, y creo que uno de los efectos positivos, y me retomo un poco, digamos, al caso que vimos con Azoleche, pero también pasa a nivel de proveedores, clientes, es el fortalecimiento de las relaciones. Y en Campo Real algo muy interesante que vimos es que al nosotros trabajar o venir trabajando casi 18, 17 años en su momento en temas de sostenibilidad, en temas de relacionamiento con grupos de interés, nos permitió afrontar la pandemia de una mejor forma. ¿Sí? Porque las relaciones que teníamos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, estaban no solamente basados en un tema transaccional, te compro y te vendo, tema de confianza, un tema de ayudarlos en temas de pedagogía, aprendizaje, de nuevos modelos, etcétera. Exacto. Entonces lo que vimos en pandemia es eso, el tener esa base tan fuerte en el desarrollo que teníamos de relacionamiento nos permitió responder a las necesidades de forma más rápida. O sea, es clave no solamente tener relaciones comerciales con los proveedores, sino ir más allá. O sea, saber quiénes son, qué necesitan. Oiga, a usted le falta aprender de contabilidad, venga y hacemos un curso, no sé. Estoy improvisando un poco aquí. Sí, es digamos todo eso más y digamos que de ahí uno de los temas que aprendimos también en Campo Real es finalmente Campo Real no es un solo actor que comercializa, produce leche, sino está dentro de un entorno y también tiene que estar alineado con las necesidades de ese entorno.
y de ahí viene que entonces como compañía empecemos a participar en procesos de decisión del territorio, en procesos de desarrollo económico local, y en cómo empezar a conectar diferentes cadenas productivas y nuevamente pensando en cómo crecemos entre toda esa torta del mercado y no en cómo yo me llevo la mejor parte. Y la pandemia nos aceleró mucho el proceso en temas que ya nosotros tenemos alianzas con cadenas productivas de turismo, con cadenas apícolas, de artesanías. ¿En turismo qué haces? Mira, en turismo, y aquí hay un tema interesante, nosotros en este momento somos el mayor productor de queso paipa. Queso paipa tiene denominación de origen protegida. ¿Como por capas? Ese es el Siete Cueros. Siete Cueros. Ese es el Siete Cueros, pero también somos uno de los más grandes productores. También son buenos en Siete Cueros. Somos buenos. Y lo que hemos hecho como compañía es eso, buscar traer esos productos tradicionales, porque finalmente el queso paipa, el Siete Cueros, el queso de hoja, son quesos tradicionales, ¿no? Que uno usualmente, y los que viajan por carretera encuentra es en carretera. Lo que hemos hecho como compañía es buscar llevar esos productos artesanales, manteniendo esa tradición a mercados mucho más masivos. Y el queso paipa, que tiene una particularidad que tiene denominación de origen protegida, solamente se puede producir en los municipios de Paipa y Sotaquirá, en el departamento de Boyacá, lo hemos venido integrando con procesos de turismo rural, turismo de naturaleza. Tienen unos sitios especiales y llevan a los turistas allí a tener una experiencia con el queso. Alrededor de toda la cadena, desde el ordeño de la vaca hasta... los llevan al ordeño. Correcto. Entonces hemos desarrollado esos procesos de turismo, entonces empieza a conectarse con temas de alojamiento. Como el parque del café, pero con la leche. Exactamente. Un parque de la leche. Exactamente igual es lo que hemos venido haciendo. Y pues al final esto viene con la integración de los empresarios del territorio. O sea, no es Campo Real haciendo todo, sino bueno, el que tiene el alojamiento, el que tiene el restaurante, el que tiene el hato de leche. Y esas integraciones al final lo que generan es una dinámica de desarrollo económico con las potencialidades del territorio local y al final lo que estamos implementando es que también esto tenga una visual de sostenibilidad. ¿Sí? Porque pues no es un turismo invasivo, sino es un turismo que se adapta a las condiciones del territorio, protegiendo el ambiente. Es un turismo que genera desarrollo social, porque pues también estás fortaleciendo las prácticas culturales y las tradiciones. Y pues, como lo vamos ahorita, un trabajo desde la parte social y ambiental que al final genere un retorno económico para todos los actores del territorio. ¿Tú dirías que esta, digamos, acercamiento o esta liga con el tema del turismo, o sea, producción de derivados de la leche y turismo, se agilizó en la pandemia, ya venía de antes, se empezó ahora? ¿Cómo es ese proceso? Mira, habían temas que veníamos ya trabajando en la estructura previo a la pandemia. La pandemia nos frenó un poco, pues por el tema de que no puede haber circulación de personas en el país, pero una vez hubo la apertura, al tener ya la base, pues digamos que durante ese tiempo de encierro igual seguimos trabajando en diseñar los modelos de negocio, diseñar las experiencias, en coordinarnos todos, pues nos dio el espacio para que ya hoy en día tengamos algunas rutas consolidadas, varias funcionando, llevando proyectos de desarrollo a las comunidades. Miremos un poco, ustedes están dentro del sector agropecuario. Sí. Elevémonos un poco al sector agropecuario colombiano y desde tu experiencia, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se desempeñó a lo largo de la pandemia el sector agropecuario colombiano y en qué ha mejorado o en qué ha empeorado? Pues digamos que la mejora más grande es que todos nos dimos cuenta de la importancia que tiene para el desarrollo del país. Y en el tema de alimentación, finalmente, pues identificamos que hay una gran importancia de lo que tenemos nosotros en las zonas rurales de Colombia. Identificamos que hay muchas falencias, muchas zonas donde los mercados no llegan y donde el gobierno no llega, entonces el desarrollo es muy complicado. No hay carreteras, por ejemplo. No hay carreteras, no hay mercados cercanos, no hay infraestructura, no hay acceso a educación. ¿Sí? Entonces eso dificulta mucho el desarrollo de algunas zonas, donde hay mucho potencial, nuevamente insisto, ¿sí? Donde, y digamos aquí la discusión es, tiene que llegar el mercado, tiene que llegar el gobierno, bueno, creo que es una discusión un poco más profunda, pero el tema es llegar, y ver cómo a partir de
lo que se puede producir ahí, de las capacidades que tiene el territorio, empezar a formar a las personas, empezar a generar empleo, generar procesos productivos, y pues al final, digamos, gran parte del país son zonas rurales que tienen la capacidad de proveer alimento. Y proveer alimento no solamente para nosotros, sino para exportación, mercados. Y eso tiene que ir conectado, que digamos ahí es donde viene la otra oportunidad de mejora grande, es dar valor agregado a esas materias primas. ¿Sí? O sea, no depender solamente de materias primas y commodities, sino, ok, cómo yo le doy, o sea, un frutal que tengo, de duraznos, por ejemplo. ¿Sí? Pues no venda el durazno que se lo compran a 200, 300. Sino, oiga, puedo hacer un proceso productivo para hacer unas mermeladas, para hacer algún otro proceso que le dé valor a esa materia prima y lo pueda vender en mejores mercados. Y, sí, y hacia allá podemos avanzar nosotros desde el sector rural, desde la parte agropecuaria, en cómo empezar a dar mayor valor agregado a las materias primas que tenemos y seguramente conquistar mercados internacionales. Y el queso Paipa al final es un ejemplo claro de eso. Entonces, lo que nos estás diciendo es, por un lado, digamos, hay más conciencia en el país, en los empresarios del sector agropecuario, hay más conciencia de producir alimentos, de generar oportunidades, de ir más adelante, pero tenemos un problema muy fuerte de infraestructura. Sí. O sea, es caro para los productos salir porque pues, salen en mula, duran 2 días y se pudre, no hay carreteras terciarias. Ese acceso a los mercados, a los puertos, es difícil todavía. Ese acceso es complicado, pero creo que también aquí hay un tema claro, tenemos la mentalidad de que lo que tenemos que llevarlos a mercados lejanos. Bueno, no, para mercados nacionales. No, inclusive pensando en temas nacionales, que tenemos que llevarlos a la capital para que eso se venda bien. Hay, digamos, métodos de comercio, circuitos cortos de comercialización, que también lo que busca es, ok, miremos lo que tenemos cercano, qué mercados tenemos que podamos ir desarrollando, que nos permite ir generando una dinámica de mercado fuerte y voy creciendo. ¿Sí? O sea, no necesariamente tengo que pensar en yo llevar el producto de un lado al otro del país, sino, bueno, cómo empezamos a movernos aquí, qué dinámicas podemos trabajar, ¿sí? Con las problemáticas de infraestructura, de acceso a recursos para inversión, de acceso a educación. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar en conjunto? Vamos creciendo, vamos desarrollándonos, vamos generando una masa crítica que al final tengamos la capacidad de ir a una alcaldía, una gobernación y decirle apóyeme con carreteras. Y esos son un poco los modelos de las agencias de desarrollo económico local que, pues digamos, una de ellas las que estamos implementando en Boyacá es, bueno, cómo nos reunimos las diferentes cadenas productivas que son potenciales del territorio, cómo empezamos a generar dinámicas de comercialización que empiecen a fortalecer el desarrollo económico, pero también cómo empezamos a atender las necesidades que tenemos como cadenas productivas y nos empezamos a integrar con las entidades territoriales. Entonces ya es, oiga, gobernación, necesitamos este tipo de proyectos, ¿sí? Oiga, usted que va a ser candidato a X puesto público, venga, escuche las propuestas que nosotros tenemos y se alineen con su plan de gobierno, sí o no. Venga, gobierno nacional que tiene tantas convocatorias y recursos, denos estos recursos por esta convocatoria para estos proyectos específicos. Pero al final, digamos, uno de los trabajos más importantes, creo yo, y finalmente que se debe trabajar desde los líderes, desde líderes de comunidades, líderes empresariales, es cómo empiezas tú a conectar esa masa crítica de gente que está en el territorio para ayudarla a trabajar y a buscar esa conexión para tener esa voz y esa fuerza frente a organizaciones que son de mucho más tamaño. Bueno, vamos a ir redondeando y vamos a pasarle la palabra a algunos que quieran preguntar. Empezamos con nuestra profesora. Desde el punto de vista general, Nicolás, aterricemos un par de conclusiones en qué hemos mejorado y quizás en qué estamos peor, digamos desde el punto de vista de la producción de la empresa donde tú trabajas y también en temas de sostenibilidad. Bueno, importante y digamos que hemos visto, tenemos una dependencia de mercados internacionales, aun cuando Colombia tiene un potencial de desarrollar mucho de lo que está estamos importando mucha comida. Importando muchos insumos, comida en algunos casos. Sí.
¿qué podemos producir aquí? Esa dependencia nos genera al final mayores costos. Mayores costos. Eso por un lado. Dos, aún falta mucho por invertir en las zonas rurales para mejorar productividad. Y digamos es presencia tanto del mercado como del gobierno, y hay mucho que se puede desarrollar ahí para seguir creciendo como país. Creo que eso es muy importante. Y tres, y yo creo que es uno de los temas que más hemos venido viendo en los últimos años, es la importancia que tiene el sector privado en la sostenibilidad, ¿sí? Y cómo las empresas tenemos cada vez más responsabilidad en identificar los impactos o riesgos que tenemos a nivel social, ambiental, económico, y tenemos que empezar a trabajar en pro de ello. Sí, ya la sostenibilidad no es un tema de que el gobierno expida una ley, un impuesto o nos obligue a hacer algo, sino es el compromiso del sector privado, que finalmente es donde están los mayores impactos, en entender sus cadenas productivas y generar proyectos enfocados a generar, digamos, esos impactos positivos a nivel social y ambiental con enfoque en rentabilidad. Si el sector privado no está comprometido en eso, el avance que queremos en los resultados no va a ser fácil. Brevemente, para beneficio de todos, ¿cómo entiendes tú o la empresa donde tú trabajas la sostenibilidad? Al final, la sostenibilidad la entendemos entre los impactos sociales, ambientales y el beneficio económico que podamos generar. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, y aquí lo que hemos hecho es adherirnos a marcos de análisis de sostenibilidad, ODS, que son los más utilizados actualmente, y el proceso que hemos hecho es analizar toda la cadena productiva, o sea, desde el proveedor, o sea, la producción de la leche, hasta el consumidor en su casa, y en cada uno de esos eslabones identificar qué impactos o riesgos pueden existir a nivel social o ambiental. Para minimizarlos. Para empezar a trabajarlos. Para empezar a trabajarlos, exactamente. Los ODS, la mayoría lo saben, para el que no lo saben, son es de la ONU. ¿Qué quiere decir exactamente ODS? Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son globales, son para todas las naciones, para todas las empresas, y ustedes adhirieron a estos ODS. Exacto, entonces lo tomamos como marco de referencia para hacer el análisis de sostenibilidad. Que viene aquí es un tema interesante, que es un poco lo que está promoviendo el gobierno de las sociedades BIC, sociedades de beneficio e interés colectivo. Es que cada vez más empresas del sector privado empiecen a trabajar en temas de sostenibilidad en sus modelos de negocio. Pero ¿qué es lo importante aquí? Digamos que cuando analice una empresa en términos de sostenibilidad es identificar que las acciones que está haciendo la organización realmente estén conectadas con el modelo de negocio, ¿sí? Que eso es un punto fundamental en tema de sostenibilidad, ¿sí? No que mi impacto sea en, no sé, vertimientos y contaminación de agua, pero yo diga que es que estoy educando niños. ¿Sí? Claro, la educación de los niños es importante, pero finalmente mi impacto como empresa está en la contaminación del agua. Entonces, mis acciones deben ir enfocadas a donde tengo los impactos o riesgos más significativos según mi cadena productiva. Y ahí sí podemos hablar de que una organización está trabajando en temas de sostenibilidad. ¿Lo hacemos bien en sostenibilidad en Colombia, en el sector agropecuario? Lo estamos empezando a hacer bien. Con sinceridad, tranquilo, esto no sale de América Latina. Perfecto, no, con sinceridad creo que estamos dando buenos pasos, ¿sí? Es decir, no podemos decir que lo estamos haciendo mal, porque pues igual también para todos eso es un tema nuevo. Y es lo que tenemos que empezar a ver, que ya la conciencia está, el sector empresarial está consciente de que necesita trabajar en eso, se están generando dinámicas. O sea, el cargo tuyo, director de sostenibilidad, ¿aparece en empresas competidoras tuyas? El cargo de gerente de sostenibilidad ya se ve cada vez en muchas más empresas y más empresas que están entendiendo eso. Sector lácteo, que te digo que no trabajo, las más grandes, Alquería, Alpina, Colanta, tienen personas trabajando en sostenibilidad. Y desde el punto de vista del trabajo tuyo en esta pandemia, digamos, yo entiendo que hubo mayor conciencia porque ese encierro, digamos, nos hizo pensar en lo esencial. Volvimos a los valores del ser humano, ¿no? Nadie se salva solo, mi vecino es importante, mi comunidad, nadie vive en una burbuja. Pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, esa mayor conciencia generó acciones en las empresas.
digamos, hoy lo están haciendo mejor en cuidado del medio ambiente, del agua, en minimizar estos impactos que tiene la producción? No solamente en las empresas, sino en los consumidores, y creo que eso es algo muy importante, la conexión que empieza a haber de consumidores cada vez más exigentes y buscando productos que garanticen prácticas de sostenibilidad, y por el otro lado, pues ya las empresas buscando entender dónde están los impactos y riesgos y empezar a trabajar en modelos productivos que minimicen esos impactos. Entonces, eso es por lado y lado, es decir, al final todos tenemos que contribuir, no es responsabilidad de uno solo. Sí, digamos, yo entiendo la sostenibilidad, usted me corrige, tú eres el experto, yo la entiendo como produzcamos hoy sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. En términos simples es eso, es como yo logro satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer que las futuras. O sea, vamos a cuidar que lo que le toca a estos jóvenes, a los hijos de estos jóvenes, a los nietos de estos jóvenes, les quede la tierra, les quede el agua, puedan seguir sembrando, la tierra no desaparezca porque los químicos se la comieron. Correcto, eso es lo que buscamos básicamente. Y al final entender que, es decir, sí o sí tenemos que generar modelos productivos y modelos que generen desarrollo económico, porque al final así es que se mueve la economía, todos tenemos que sobrevivir y cualquier actividad productiva va a generar impactos a nivel social o ambiental. Lo que tenemos es que garantizar cómo estamos evaluando esas actividades para minimizar al máximo los impactos que puedan tener y pues claramente garantizar la supervivencia del planeta. Bueno, antes de la pregunta de nuestra profesora y de algunos otros, ¿tú qué le dices a estos jóvenes si alguno quiere meterse al sector agropecuario? A trabajar, a desarrollarlo, a buscar emprendimientos, a crear empresa en el sector agropecuario. Lo primero, y creo que para cualquier industria, es meterse de lleno y conocerlo, o sea, visitar, correr zonas rurales. Exactamente, quererlo y empezar a entender qué productos hay, dónde están las potencialidades, cómo se hacen los procesos productivos. Hay un tema muy importante para el desarrollo del sector rural y es poder gestionar el conocimiento que tienen las comunidades campesinas, que eso es algo que tampoco hemos hecho de forma juiciosa y que nos puede ayudar para el desarrollo. O sea, la base del conocimiento del sector agropecuario está en los campesinos. Está en los campesinos. Que toda la vida han vivido ahí. Exacto, de aquí podemos dar la base para generar modelos de negocio, para conseguir mercados, para mejorar eficiencias, pero la base del conocimiento al final es quien lo está ejecutando día a día y no podemos desconocer eso. Creo y que una de las cosas supremamente importantes para trabajar en el sector agro es siempre llevar la humildad de entender el trabajo que hace la gente que está en la tierra todos los días y cómo se utiliza ese conocimiento y cómo lo conectamos con el conocimiento que llevamos para generar Muy proyectos. Importante, creo que es una conclusión fabulosa, Nicolás. Muchas gracias. Señora profesora, doña Claudia Santo Domingo, adelante. Clau, mucho gusto. Nicolás, escuchándote hablar, hay un objetivo de desarrollo que yo creo que nos hace falta mucho en las empresas, y es el número 17, que es el que has hablado tú, que son el de las alianzas, y sobre todo que son alianzas que se generaron antes de pandemia. Entonces yo creo que hay una reflexión muy chévere para las empresas. Lo quería reconocer, felicitarte, pero la pregunta no por ahí. Porque por ahí me contaron que ustedes tienen un trabajo muy chévere, y lo decías al inicio de la conversación, que Campo Real deja huella con el rol de la mujer. Y hoy ustedes están dando empleo a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Cuéntanos un poquito sobre eso. Muy importante, gracias, Claudia. Vale, con este ejemplo, y quiero que cuando analicen este ejemplo lo vean de cómo se puede coger una necesidad a nivel social y convertirla en un modelo de negocio que genera retornos económicos. Esto empieza, digamos que el trabajo con la mujer empieza desde que inicia la compañía y digamos ahí 80% del equipo de trabajo de Campo Real son mujeres en los diferentes niveles jerárquicos. Pero hacia el 2008, 2014 aproximadamente, se acerca a nosotros la asociación AMESE, que es la asociación que apoya a mujeres con enfermedades de seno. ¿Cómo se llama? AMESE. Asociación de Mujeres con Enfermedades de Seno. Y pues como toda asociación o como gran parte de las organizaciones que trabajan en el tercer sector, pues buscan donaciones.
En ese momento, pues nosotros no teníamos la capacidad de decir tome donaciones para trabajar con las mujeres y lo que les planteamos fue, ok, cambiemos un poco la visual. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres con cáncer y cómo una empresa de alimentos puede aportar? Y en un trabajo colaborativo que hicimos con el Consejo Nacional de Nutricionistas, desarrollamos un producto, el queso Más Vida, que es un queso con mayores contenidos de calcio, menores contenidos de sodio y grasa, identificando que las mujeres que pasan por procesos de quimioterapia, y no solamente mujeres con enfermedades de seno, sino en general, todas las mujeres pierden mucho más calcio en comparación a los hombres. Entonces es un tema nutricional importante que identificamos ahí. Entonces desarrollamos un producto al final que fuera enfocado a un público específico, que era la mujer, ¿sí? Y pues en ese momento el modelo de negocio era: tenemos un producto, lo llevamos al mercado y las utilidades de venta o parte de las utilidades de venta de ese producto van a apoyar a mujeres o a la asociación de estas mujeres. Entonces ya no solamente era la donación aquí que saco recursos, sino ya creé un producto que está generando mercado, que me está generando rentabilidad, pero por el otro lado me está generando un beneficio social a las mujeres con las que trabaja la asociación. Y en ese mismo trabajo identificamos que muchas de las mujeres sobrevivientes son mujeres de edad avanzada, que les es muy difícil conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque pues están con posibilidad de recaer o por ya la edad. Entonces, lo que decidimos nosotros, identificando esa otra necesidad social o ese otro impacto o aspecto ahí a nivel social, era, bueno, generemos un cargo donde ellas puedan trabajar, tengan la flexibilidad de seguir en sus terapias, en sus citas, pero puedan ser activas económicamente. Y así el 10% del equipo de trabajo actual de la compañía son mujeres sobrevivientes de cáncer, cuyo trabajo no solamente es estar apoyando temas comerciales de la compañía, sino también su compromiso es seguir apoyando a otras mujeres que están iniciando el proceso. Entonces, identificando esa necesidad de mujeres con una enfermedad de seno, cómo generamos un modelo de negocio que es rentable, porque al final entre más productos se venda, pues mayores retornos y mayor apoyo podemos ayudan, generar. pero es rentable. Correcto. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Bueno, ¿quién quiere por acá? Nuestro coordinador del curso, Santiago. Por acá. Por acá. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Ricardo, Gracias. me llamó muchísimo la atención el trabajo que ustedes vienen haciendo en el departamento de Boyacá, en la integración de diferentes actores. ¿Cómo crees que ese proceso de desarrollo puede replicarse en otras zonas de Colombia? Pues mira, digamos que nosotros el modelo no nos lo inventamos. El modelo de las agencias de desarrollo económico local es un modelo europeo y que inclusive aquí en Colombia ya existen cerca de 14 agencias de desarrollo económico local en diferentes departamentos. En Nariño, en Boyacá tenemos 4, tenemos en Antioquia. Entonces, creo que el modelo ya está, inclusive pues hay una organización que lidera todas las agencias de desarrollo económico local a nivel país. Creo que aquí, más que eso, es nuevamente el entendimiento de que las empresas tenemos un impacto en el territorio y en el entorno. Y entendiendo eso, empezamos a mirar qué dinámicas son las que mejor funcionan para atender eso. El modelo de agencias de desarrollo económico local es uno, que funciona en algunos lados, sí, no, y no necesariamente tiene que funcionar en todo lado, y creo que eso es un tema de aprendizaje también muy importante, es que si nosotros queremos pensar en desarrollo sostenible para los territorios, tenemos que empezar a entender el territorio y qué nos funciona ahí. No todo funciona al pie de la letra, como seguramente nos pueden enseñar aquí en la universidad, y no todo va a funcionar igual en todo lado. Tenemos que adaptarnos, utilizar esas bases de conocimiento que tenemos, pero adaptarlas a la realidad de cada territorio. ¿Qué estudiaste tú, Nicolás? Administración de empresas e ingeniería mecánica. Sí, ¿en dónde? En los Andes. En los Andes. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Dinos, por favor, tu nombre. Bueno, mi nombre es Juanita. Gracias. Y a mí el tema sostenibilidad me ha llamado mucho la atención en los últimos años, y yo quisiera saber cómo ustedes como empresa, qué tecnología utilizan para la sostenibilidad, o si no tienen, cómo son el manejo de los empaques de sus productos, si tienen algún tipo de sostenibilidad en ellos o cómo los han manejado. Muchas gracias.
Antes de responder específicamente esa pregunta, y me lleva un poco a lo que dices, es que se piensa que para ser sostenible toca invertir mucho, ¿sí? Entonces, nueva tecnología, toca entonces mucha plata, y no necesariamente, ¿sí? Desde un buen entendimiento de los impactos que tenemos y de las acciones que podemos hacer, podemos generar impactos en sostenibilidad. Y eso es algo también importante de entender. No se necesita mucho recurso, sino entender bien. Con respecto a eso, ¿qué hacemos nosotros? Actualmente, y sobre todo en la parte de alimentos, tenemos una gran barrera, y es que no hay ningún otro material diferente al plástico que garantice la protección del producto, pero que sí hemos venido haciendo, y nuevamente en trabajo en redes, con una universidad en Boyacá, estamos haciendo investigación de cómo podemos hacer empaques a partir de materiales vegetales que logren garantizar la protección. ¿Biodegradables se llaman? Sí, no solamente biodegradables, sino de fuentes vegetales, que pues finalmente eso también es interesante de cómo, y al final, no sé si recuerdan ustedes un escándalo que hubo hace poco con la hoja de bijao en los tamales y en los quesos, de que no se puede utilizar el INVIMA si permitía o no. Eso es un reto grande de cómo permitir que las entidades de regulación permitan el uso de otros productos, pero estamos en ese proceso de investigación. ¿Qué hemos hecho nosotros ahorita hasta el momento? Hicimos todo un rediseño de empaques para minimizar la cantidad que se utiliza, y estamos haciendo todo un proceso en reciclaje, recolección y reciclaje para reutilizar esos empaques, mientras logramos conseguir un material que logre proteger los productos. Eso en empaques, y pues hay otras acciones en otros niveles, sobre todo energía y vertimientos, que es donde tenemos también más impacto. Bien, muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Yo te quería preguntar que si me podías contar un poco acerca de cómo fue ese primer acercamiento a lo que podría ser tu competencia, cómo fueron esas conversaciones, cómo llegaron, cómo se pusieron de acuerdo, porque entiendo que puede ser difícil con pues ideologías muy distintas, propósitos muy distintos. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Muchas gracias. Yo creo que esto nos da para otra sesión entera, pero voy a poner aquí un ejemplo específico de Boyacá. En Boyacá hay una asociación que se llama Asociación de Productores de Queso Paipa, que agrupa a todos los productores o a gran parte de los productores que están relacionados con el queso Paipa. Y nosotros antes de la denominación de origen, nosotros producíamos el producto fuera del territorio, ingresamos al territorio y hubo un rechazo muy grande por parte de los otros productores, porque pues éramos una empresa muy grande, con un mayor mercado. Entonces lo que pensaban ellos era que esta empresa que llega quiere arrasar con todo y nos va a acabar a todos. Ese ha sido un proceso de más de 5 años, donde nosotros como compañía finalmente lo que hemos hecho es hacer acercamientos, hablar con ellos, comentarles la visión que tiene la compañía, invitarlos a nuestras instalaciones, porque creo que el primer paso para que generes confianza en otros, dejarlo entrar a lo que tú tienes, y ha sido un proceso de muchos años, de mucha discusión, de sentarnos, donde al principio no era fácil. Sí, o sea, hay que entender eso, el trabajo en redes no es que sea fácil, yo me siento ya y generamos acuerdos, porque justamente hay muchas dinámicas, intereses diferentes. Creo que el punto inicial es poder identificar cuáles son los actores que están en el territorio, o en este caso, cuál es nuestra competencia. Segundo paso, identificar cuáles son las necesidades de cada uno, y a partir de ahí, pues cuáles son las necesidades que tenemos en común. Empezar a trabajar sobre esas necesidades en común que te dan un punto de discusión donde pueden estar de acuerdo fácilmente, y eso te da abriendo paso para generar confianza para después entrar a otras problemáticas, otros temas que de pronto no estén tan de acuerdo. Entonces es un proceso que toma su tiempo, que es de mucha paciencia, pero al final digamos que todo esto es de entender lo que está pasando en el territorio, entender los actores, entender sus necesidades y trabajar sobre ello. Muchas gracias. Tenemos aquí una última pregunta. Muchas gracias. Adelante. Bueno, mi nombre es Chantal y yo te quería preguntar, pues o sea, primero me parece muy chévere que tu empresa tenga en cuenta el tema de la sostenibilidad, porque creo que hay muchas que sí lo tienen en cuenta, pero otras muchas que no, y creo que son la mayoría. Entonces, pues te quería preguntar si pensando objetivamente en un futuro, ¿tú crees que el mundo se podría volver 100% sostenible, o van a haber igual personas que van a tener esto pues como la imagen que es como una moda, más allá de ayudar en serio a la sociedad? Muchas gracias.
Eso es una discusión y que en muchos espacios, tanto académicos como a nivel de industrias, hemos hablado, que sí se está viendo, digamos que sí estamos viendo un camino hacia allá, empresas cada vez más interesadas, consumidores cada vez más interesados. Digamos que en mi percepción yo digo que sí podemos llegar en algún momento a que por lo menos gran parte del sector productivo y gran parte de los países trabajen en sostenibilidad. Y creo que la pregunta aquí no es tanto si lo vamos a lograr o no, creo que aquí es más una cuestión de tiempo, de cuándo lo vamos a lograr, ¿sí? Porque pues ya con lo que estamos viendo, cambio climático, estamos a nada de superar esos límites planetarios, entonces creo que aquí la pregunta es cómo le damos la velocidad y creo que la responsabilidad de todos nosotros aquí es pues cómo vamos a garantizar que esa velocidad realmente se dé. Sí se puede lograr, iniciativas se dan y al final, es decir, al final esto empieza, ok, una moda, pero pues ya después por un lado se convierte en regulación o legislación, por otro lado ya se convierte en compromiso del sector productivo, por otro lado se convierte en compromiso del sector o de los consumidores y esa dinámica al final genera que cada vez más y más se estén sumando. Yo creo que aquí la pregunta más de si lo vamos a lograr o no, si lo podemos lograr, es una cuestión de si lo vamos a lograr en los tiempos que necesitamos para realmente garantizar la sostenibilidad del planeta. Bueno, Nicolás Rodríguez, muchas gracias por tu tiempo, tu entusiasmo, tus conceptos. Creo que hemos aprendido mucho hoy. Desde el punto de vista nuestro, siempre tenemos el interés de que tengamos en estas charlas algo que nos quede para transformarnos en la vida empresarial, en nuestros negocios, en nuestra vida personal. En tu vida personal, ¿cómo te transformó la pandemia? En mi vida personal, bueno, no, creo que me ayudó a centrarme en realmente qué era lo que quería. Si bien yo trabajaba en temas de sostenibilidad desde mucho antes, era en dónde enfocar. Me reafirmó que el sector privado es un sector muy importante, pero también me di cuenta que lo que hacemos aquí en las universidades y en la enseñanza es fundamental. Y de ahí he empezado a abrir un poco más ese espacio a poder estar en espacios educativos donde estudiantes pues, que están empezando, terminando sus carreras profesionales puedan conocer más de la sostenibilidad. Y encontré una pasión ahí bien interesante en la enseñanza que he venido desarrollando. Entonces, en conclusión, pues, la pandemia me ayudó a ver otros focos donde puedo trabajar el impacto en sostenibilidad, no solamente desde una empresa, sino también en otros espacios. Bueno, muchas gracias a todos, a los estudiantes, a nuestros profesores. Estamos desde el CESA, Colombianos que Hacen Patria, hoy con Nicolás Rodríguez, gerente de sostenibilidad. Muchas gracias y hasta próxima oportunidad.